¿Qué pasará con los medios digitales en la actualidad? ¿Se reinventarán? ¿Afrontarán realmente lo que es la transformación digital? Uno de los grandes desafíos que afrontan los portales es cómo sostener la atención de una audiencia cada vez más escurridiza, más aún más importante, cómo financiarse, cuando la gran parte de la pauta digital y la publicidad probablemente está en la mano de las redes sociales. El día de hoy nos acompañará Desiree Jaimovich, editora de la sección de tecnología en Infobae y además con vasta experiencia en diarios de su país, Argentina, como es Buenos Aires Herald, Clarín y Entre Mujeres, con muchas colaboraciones también en el extranjero. Ha tenido experiencia en radio. Es por eso que el día de hoy vamos a conversar con Desiree qué es lo que se viene para el tema de la fórmula de éxito para los medios digitales en la actualidad. Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el Health Partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Desiree, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en Podcast and Business. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme a tu podcast, Juan Carlos. Estoy encantada de hablar de este tema tan interesante. No, gracias a ti. Feliz de tenerte acá en los Podcast and Business. Un saludo hasta Buenos Aires, Argentina. Nada, Desiree, comencemos. A ver, cuéntanos un poco cómo observas la transición de los medios clásicos, ¿no?, al mundo digital en la actualidad, que es muy interesante porque tú sabes que Latinoamérica se caracteriza mucho por tener una cantidad de diarios, ¿no?, y medios bastante arraigados en la sociedad. Entonces, y muchos de ellos fundaron lo que es el periodismo en la actualidad, fundaron lo que nosotros a través de ellos conocemos todo lo que sucede en nuestros países desde hace años, probablemente más de 100 años, ¿no? Diarios como el Clarín, como el Comercio, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo observas la transición de los medios clásicos al mundo digital, Desiree? Creo que los medios clásicos tienen que reinventarse. Es casi una obligación que le genera el entorno. Hoy en día los medios de papel van muriendo, se van transformando y cada vez tiene más presencia todo lo que tiene que ver con lo digital. Eso es algo innegable. No tiene que ver con hacer productos de menor calidad, como en un principio se creyó, porque en realidad es solamente otro tipo de plataformas. Uno puede seguir haciendo contenido de calidad y de hecho debe hacer contenido de calidad, tal como lo hacía cuando solamente se habitaba en el papel, o sea, cuando la información solamente transcurría en ese medio. El hecho de que se cambie de plataforma o que se vaya migrando o, tal como sucede ahora, que convivan las dos plataformas, no quiere decir que haya una disminución de la calidad o del trabajo, todo lo contrario. De hecho, hay muchísima competencia y por eso es que es necesario crear cada vez más productos diferenciadores y de calidad. Por supuesto, yo completamente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que reforzando lo que dices, es un reto más de crear mucho más y mejor contenido, de verdad. O sea, no es porque ya supuestamente lo digital va, entre comillas, a aniquilar al papel, pues ya se deja de lado y ya no se produce, ¿no? Al contrario, yo creo que el tema de la tecnología ayuda mucho más para afrontar una muy buena transformación digital en el caso de los medios en la actualidad. Es más, tú mencionas eso en tu artículo que publicaste en Infobae acerca del tema de los negocios digitales, cómo afrontarlos en la actualidad, ¿no? Cuáles son las no fórmulas de éxito quizá, pero algunas quizá alternativas que puedan presentarse. Ahora, partiendo de eso, Desiree, ¿qué ventajas y desventajas observas tú en aquellos medios digitales, nativos digitales, como le llamas tú, y versus los que no son? Para los oyentes, vamos a poner un ejemplo. Una página como Mashable y una versus Washington Post. Entonces, ¿cómo afrontar, qué ventajas y desventajas tú observas entre estas dos características? Los dos comparten buen contenido. Entonces, ¿cuáles crees que tú serían esas ventajas y desventajas? Las diferencias entre aquellos medios que son nativos digitales y los que vienen con una tradición del papel es que quizás los primeros nacieron de esta manera y ya saben cómo utilizar las diferentes herramientas para financiarse o para ganar y ser líderes en audiencia. De todos modos, hay muchos medios tradicionales que han sabido hacer una transformación y que se están transformando aún de manera exitosa.
algunos medios internacionales y reconocidos en el mundo, como por ejemplo The Washington Post, empezó con las suscripciones, que no es algo nuevo, digamos, las suscripciones online se vienen llevando adelante desde hace años y funciona en determinados entornos. Claro que para que esto funcione, realmente el contenido tiene que ser diferenciador, como mencionábamos antes, tiene que ser de calidad. Uno está dispuesto a pagar la suscripción de Netflix, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué está dispuesto a pagar allí y no consumir contenido de forma gratuita o bajárselo de manera ilegal incluso por medio de la piratería? Uno decide abonar esa suscripción porque tiene una experiencia que es de calidad o porque el contenido es realmente innovador. Y esto vale también a la hora de consumir noticias. Claro, a eso es lo que se espera, como bien mencionas. Yo creo que lo que está sucediendo en la actualidad, Desiree, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que el tema parece que lo que se está buscando en realidad es que todo el mundo, todas las empresas, todas las formas de contenido que tenemos en el mundo, actúen tipo Netflix. O sea, eso es lo ideal, inclusive hasta los mismos podcasts. Y yo he querido, por ejemplo, entrar a escuchar un podcast de la compañía Marvel y solamente era bajo pago, lo cual en algún punto es válido. Tú sabes que yo entrevisté a una persona, a uno de tus colegas en España, que había entrevistado a su vez, analizamos un artículo como el que estamos haciendo ahora, de acerca de una empresa, un diario danés, se llama Zetland, que es bajo suscripción. Y solamente si tú quieres leer las noticias, que son 5 al día, las noticias son 5, un formato muy innovador, 5, tú tienes que pagar. O sea, el lector forma parte también de la noticia. Es una conjunción entre el lector y productor y editores, y solamente paga cierta cantidad de dinero para leer las noticias que tú realmente quieres. Y en ese proceso Zetland, por ejemplo, esta empresa danesa es sumamente exitosa. Entonces es un caso de estudio muy muy interesante que plantea el tema de la innovación también y el pago en sí, la suscripción, que como no es nuevo, siempre yo he recibido, y tú no me dejarás mentir, Clarín, El Comercio en el Perú y otros diarios más, tú te pagabas y llevabas todos los domingos el diario. Ahora ha cambiado la situación de cómo acceder a la noticia, cómo acceder al contenido, cómo acceder a diferentes a los audios o videos según sea el caso. Es muy importante el punto que tú mencionas, Desiree. Ahora, ¿cómo el tema del financiamiento es una parte obviamente de las suscripciones y es vital para que estas empresas sobrevivan y continúen con los consumidores habituales que estos tienen? ¿Cómo es esto de que ya las social networks tienen casi toda la publicidad, que las redes sociales ya tienen toda la publicidad casi en sus manos, como por ejemplo el Twitter Ads, el Facebook Ads, inclusive hacer un sponsor en Instagram, etcétera, de una cierta porción de contenido, como lo hace Time, como lo hace Washington Post? Si tú ves en el Instagram, pues se dice sponsor por Time y tiene accesibilidad a eso. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece esto? ¿Cómo ves el tema del financiamiento, como bien lo mencionas también en tu artículo? Es cierto que la mayoría de las redes sociales, las principales redes sociales, se llevan hasta el 80% de la pauta digital. De ahí surge la necesidad de pensar en formas alternativas de financiamiento. De otro modo, resulta imposible poder sostener un negocio y lo digital no deja de ser un negocio. Así como en su momento el papel, y aún ahora se financia a través de publicidades, lo digital también necesita de publicidades y sin dudas es un modelo que va a continuar, está vigente en algunos lugares más que en otros. Y a esto se suma lo que mencionábamos anteriormente, que es la suscripción online. Creo que también la suscripción se puede emplear de distintos modos. Quizás se le puede otorgar al lector el acceso a cierta cantidad de artículos o a determinados artículos de forma gratuita y preservar aquellos que son más de nicho o aquellos que requieren mayor pliegue informativo a aquellos que pagan una cuota. Hay diferentes formas de aplicar la suscripción online y está visto que funciona. De hecho, en Estados Unidos, en los principales medios digitales, se dice que hasta el 60% del ingreso viene de la suscripción online. Eso que mencionas es muy cierto. Por ejemplo, el tema de las suscripciones online, y es alto, el 60%. Yo constantemente recibo, y seguramente tú también, del New Yorker o, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, de The Economist, ¿verdad? Por ejemplo, The Economist tiene una muy buena porque tú te suscribes, por ejemplo, por $12, 12 semanas, perdón, $15, no recuerdo bien ahorita exactamente el precio, y te entregan el físico,
y te entregan para entrar vía la aplicación y para entrar acerca de tu tablet, también en la computadora. O sea, tienes las 4 formas donde normalmente te comunicas, porque normalmente, por ejemplo, si estás leyendo, por ejemplo, la revista de Economist, la lees antes de ir a dormir, por ejemplo, un artículo. No terminas el artículo, pero al día siguiente terminas el artículo probablemente en tu tablet o en la oficina, leyendo tu computadora, o durante que te vas en el tren o qué sé yo. De esa misma manera, por ejemplo, también van a comenzar a funcionar el tema de los podcasts, ya, pero ese es otro tema. Es muy interesante y de verdad es alto hasta ahora el tema de las suscripciones, porque ya entra como un paquete, tanto en la parte física como la parte digital. Deciré, Latinoamérica, Argentina, Perú, España, Brasil, Bolivia, ya se adaptó al sistema de las suscripciones en los medios digitales. O sea, por ejemplo, no sé si Clarín trabaja de esa manera, no sé si el comercio, yo no voy al Perú hace años, pero no sé, no estoy muy seguro. El tema de la parte física, la parte digital, el tema de las suscripciones como medio digital. ¿Tú qué otras opciones que les ves tú en este sistema a Latinoamérica específicamente, Desiree? Algunos sitios en Latinoamérica han comenzado a adoptar el sistema de suscripciones, sobre todo aquellos sitios que son especializados, que se dirigen a un sector en particular y por lo tanto dan información precisa sobre determinado mercado o determinado interés o determinada actividad. Cuando la información que se da es valiosa o es diferenciadora o no me permite generar un valor agregado, es más fácil cobrar una suscripción. ¿Qué otras formas alternativas hay de financiamiento? Que es un poco la pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos en medio. Una de las opciones es crear publicidad que sea más original, y esto surge a través del branded content, que es el contenido brandeado, como se traduce generalmente al español, y que son notas de mayor calidad y que no son la clásica publinota. Otras opciones son, por ejemplo, la generación de eventos. Muchos medios generan sus propios eventos vinculados con una temática en particular, y la forma de obtener dinero es a través de el cobro de una cuota o del patrocinio de diferentes compañías para ingresar a ese circuito de charlas, de conferencias o de eventos. Incluso hay shows o espectáculos también. Por eso creo que hay múltiples formas de financiarse y seguramente surgirán más, ¿no? Esto es un tema todavía relativamente nuevo y que está en proceso. Bueno, de hecho siempre Latinoamérica tiene el tema de adaptabilidad, juega un papel muy importante. Es un proceso, somos una cultura que se adapta, sí, que compra las ideas, pero cuesta un poco más el tema de la adaptabilidad, como tú mencionas, está en el proceso. Y qué bueno que sí, que haya suscripciones para temas específicos, que la gente esté interesada, ¿no? en aprender, en estar informado básicamente en el tema que a ellos les interesa. Eso es algo muy importante y es un excelente nicho, una excelente oportunidad que se les presenta a las empresas de los medios digitales, sobre todo de lo que estamos hablando, para que puedan tener mejor dirección de sus estrategias para lo que es el tema de la transformación digital y la transición entre el proceso, si es que no la están dando. Ahora, Desiree, no sé si tienes algunas palabras finales para los oyentes de Podcast and Business. Por favor, cuéntanos un poco, siéntete libre. Creo que el mundo digital es apasionante, creo que todo va surgiendo por ahí. Lo más interesante de las plataformas online es que invitan a generar una comunidad donde todos tenemos una voz, o al menos tenemos la posibilidad de generar una voz, que obviamente para ser escuchados y para poder tener un buen alcance hay que entender un poco cómo funciona el sistema, qué cosas le interesan al consumidor, que cada vez es más exigente y más participativo, y también hay que ser creativo a la hora de encontrar diferentes formas de financiamiento. Es un tema bastante interesante que da para hablar. A mí, en lo personal, al ser latino y vivir muchos años en el extranjero, pues yo creo que en nuestra región, desde México hasta la Patagonia, los medios en general tienen una excelente oportunidad para hacer la transición a la etapa digital y hacer un mix, porque mucha gente todavía le gusta el papel y mucha gente le gusta el tema de combinar ambas cosas. Yo estoy seguro que en un futuro muy cercano ya muchos más medios van a estar comprando la idea de que sí, de que si no lo hacen, pues probablemente no sobrevivirán a los cambios que se están presentando. Y como tú bien mencionas en tu artículo, pues sí hay una gran diferencia y una gran oportunidad, y esperemos
esperemos que Latinoamérica compre muy bien la idea y que personas como tú, periodistas como tú, especializados en el tema tecnológico, puedan brindar mucho más información para que este proceso sea mucho más rápido. Deciré, ¿dónde te pueden encontrar los amigos de Podcast and Business? De repente alguna página de Twitter, de Facebook, donde puedan contactar contigo de repente. Bueno, muchas gracias a vos por la conversación, Juan Carlos. Me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, que es de Jaimovich con J y B corta. Mi blog es jaimovich.blogspot.com, y si no, pueden leerme por supuesto siempre en todas las notas que hago de tecnología en Infobae. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ti, Desiree. La verdad que ha sido una conversación muy, muy fluida y muy interesante acerca del tema de los medios digitales, cómo afrontar estos nuevos cambios, para la redundancia, digitales y tan rápidos que se enfrentan en la actualidad. Nada, yo te quería agradecer por tu tiempo. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio de Podcast and Business y su host Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. Visita podcastandbusiness.com para escuchar más episodios y suscribirte a estos para estar al tanto de lo último acerca de tecnología, social media, digital marketing, innovación y mucho más.